Vamos a ir a la segunda carta de Pedro, al capítulo 3, y en los versículos 15 al 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, y versículos 15 al 18. Dice así la palabra: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria eterna, ahora y hasta la eternidad. Amén. Gloria al Señor. Comienza diciendo el apóstol que la paciencia de Dios es para salvación. Es decir, si Dios nos espera es porque nos da tiempo a ir mejorando nuestras vidas, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Las pruebas, las situaciones, los conflictos que vienen en nuestras vidas es para prepararnos, para limpiarnos, para purificarnos, para que le busquemos a Él, para que nos evitemos trampas y caídas. Me viene a la mente la oración de Pablo, ¿no? Señor, quítame este conflicto o este asunto que él tenía. Y él tenía esta cierta queja. Por 3 veces, Señor, te he pedido que me quites este enviado de Satanás que me abofetea y no lo has hecho. Y el Señor le dijo que había un motivo para ello. Para que la abundancia de las revelaciones que te he dado no te ensalte sobremanera, te he enviado esto. Y Pablo entendió que el plan de Dios es nuestra salvación. Él lo que quiere es que llegues a la meta. Amén. Así que el propósito de Dios es claro. Ahora nos habla de que no caigamos de nuestra firmeza. Tenemos que estar firmes. En la carta a los Efesios, Pablo también decía que una vez se haya acabado todo, estar firmes. El propósito de Dios siempre es que salgamos adelante, que estemos ahí, ¿verdad? Que no haya una prueba que nos tumbe, que no haya una circunstancia suficientemente fuerte que nos impida seguir adelante. Lo que realmente nos encontramos por el camino es que muchas veces la experiencia cristiana no es así. Porque ¿quién que ha estado algún tiempo en el Señor no sabe de gente que se quedó atrás, ¿verdad? Pero ese no es el plan de Dios. Y Dios provee lo suficiente para que en nuestras vidas puedan llegar hasta el final. Y entonces, ¿por qué algunos se quedan por el camino? ¿Por qué? Si yo os pregunto, ¿tú vas a llegar a la meta? Todo el mundo me dirá amén. Sí. Amén. Pero si te pregunto, ¿tú crees que todos los que estamos aquí vamos a llegar a la meta? Entonces me dices que no. Entonces, ¿qué es lo que falla? Si cada uno individualmente piensa que va a llegar y colectivamente pensamos que no todos vamos a llegar, ¿dónde está el problema? La realidad es que algunos no tienen esa firmeza en su vida. Yo estaba pensando antes, es diferente el alistarse a una religión que tener la nueva vida en Cristo. Porque en esa nueva vida uno tiene su vida involucrada en Dios. Como dice la palabra, que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, ya no somos parroquianos, sino que somos
Si vamos a hablar de parroquia, somos párrocos todos, ¿verdad? Es decir, somos sacerdotes. Y Dios nos llama al sacerdocio. No nos llama únicamente a adherirnos o a acercarnos al cristianismo, ¿verdad? Sino a tener una vida activa, ¿verdad?, en el Señor. Y yo en lo que me quería centrar y en lo que quiero centrarme en este texto es cuando dice, entre las cuales hay temas que son difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen. El problema es que en medio nuestro hay gente que no es constante, es decir, no es firme, no está afianzado en el Señor. Porque el que está afianzado en el Señor, antes estábamos cantando, y allí permaneceré, postrado a tus pies, permaneceré. Es decir, el que permanece es que pasas un día, está, pasas al mes, está, pasas al año, está, pasas a los 10 años y está. Y pasas a los 100 años y está, porque el Señor lo tiene con él por la eternidad. Y qué bueno que nosotros no seamos inconstantes, porque los indoctos e inconstantes tuercen la palabra de Dios. ¿Para qué la tuercen? Para que sea asequible, ¿no? Y ya el inconstante dice, no hay absolutos, todo es relativo, porque en la relatividad yo me encuentro, pero en lo absoluto quedo descalificado. Pero el que ha tenido un encuentro personal con Dios y ha nacido de nuevo, dice, estoy sujeto a la voluntad de Dios. Y mi conflicto no es con la voluntad de Dios, sino con la mía. Yo tengo claro que la voluntad de Dios es como agradable y perfecta. Pero mi conflicto está con lo que mi carne, mi corazón, mis anhelos están en confrontación con lo que Dios quiere. Y estoy luchando no con Dios, sino conmigo. El inconstante dice, rebaja la condición divina para que llegue a la altura del humano. Y el nacido de nuevo, ¿qué hace? Esfuerza la condición humana para que llegue a la condición divina, ¿verdad? Es la diferencia. Uno va a mínimos y el otro va a máximos. ¿Qué ocurre con el que va a mínimos? Que nunca hay un mínimo suficientemente mínimo. Siempre se puede rebajar más. ¿Y cómo acaba? En nada. Y leí a alguien, una reflexión de alguien que decía, había un niño en el pueblo que tiraba piedras para darle a las estrellas. Y la gente se reía de él. Pero no había nadie en todo el pueblo que lanzara las piedras tan alto como las que lanzaba él. ¿Por qué? Porque si tu mira está puesta en lo alto, tú vas a crecer. Si tu mira está puesta en lo bajo, en lo alcanzable, en lo fácil, te quedas ahí y no llegas más arriba. Pero me llama la atención que dice que los inconstantes tuercen la palabra de Dios. Y yo he escuchado a gente decir, hombre, Dios sabe que estamos en un vaso de barro, entonces Él conoce que vamos a caer y que vamos a tener... Y no, perdona, Jesús vino a este mundo a morir en la cruz para darnos autoridad por encima de las potestades y para que tengamos dominio sobre nuestro propio cuerpo. Porque el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y nos da la capacidad de vencer la pecaminosidad de nuestra carne. Amén. Y eso es maravilloso. Es decir, yo puedo permanecer firme. ¿Por qué? Por la gracia de Dios en mi vida. No porque yo sea Superman, sino porque Dios, el Todopoderoso, habita en mí. Y Él me da la victoria sobre mi carnalidad. Así que no justifico el pecado, sino que lucho contra él. No el del vecino, sino el mío. Porque el del vecino, bueno, me puede preocupar, pero el mío me mata o me mantiene en vida.
¿verdad? Amén. Y es así, Dios nos da la victoria. Así que el inconstante va a intentar torcer la palabra. ¿Para qué? Para que uno se sienta justificado en la palabra. Y yo me he encontrado a personas que manipulan la Biblia para que la Biblia diga lo que a ellos les interesa. Y nosotros lo que tenemos que hacer es al revés, manipular nuestro corazón para que nuestro corazón sienta lo que la Biblia dice. Volvemos a lo mismo, rebajamos a Dios al nivel humano o levantamos nuestra vida al nivel divino. Esa es la diferencia. Pero el inconstante va a torcer la verdad para que él no quede en entredicho, ¿verdad? Lo realmente serio es que cuántos tomamos compromisos en nuestra vida que a lo largo de la vida los vamos dejando atrás. Es decir, eso se llama inconstancia, ¿verdad? ¿Cuántos se quedan a mitad de camino? Dice, yo ya no puedo más. Y yo cuando me encuentro con personas que dicen, que estoy cansado, yo ya no puedo más, yo digo, gloria a Dios. ¿Y por qué dices eso? Me tendrías que estar, ayudando o teniendo de mí misericordia. Digo, no, porque el que no tiene más fuerzas tiene dos opciones: dejarse llevar o buscar las fuerzas del Señor. Y Dios nos lleva muchas veces a quedarnos sin fuerzas para que busquemos las suyas, para que a partir de ese momento ya no haya inconstancia en nuestras vidas, porque tenemos un motor mucho más poderoso que el nuestro, que es la gracia de Dios sobre nuestra vida. Amén. Y por eso dice que no seamos arrastrados por el error de los inicuos, sino que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que crezcamos. El inconstante anda para arriba y para abajo. Y nosotros tenemos que ser de los que estamos creciendo constantemente. Quizá haya un tiempo en el que tu tasa de crecimiento sea inferior. ¿Por qué? Porque te encuentras en una situación más difícil. Me llama mucho la atención el tesón que tiene el agua. Y cómo te encuentras por ahí gargantas hechas en la roca, porque el agua ha sido constante, pegando hasta que encontró paso. Claro, cuando el agua se encuentra con una roca bien compacta, le cuesta más y parece que no avanza, pero déjale tiempo y llegará a bradar la piedra. Y a veces en la vida del cristiano pasa igual. Hay situaciones más complicadas, pero el que permanece firme es como el agua que va rompiendo la roca y va abriéndose paso. Claro, luego te encuentras con un terreno que es tierra y entonces se corre fácil. Ahora fíjate cómo va. No, en la situación difícil la constancia mantiene mejor. Y aunque vayas más lento, vas avanzando. Y en lo fácil cualquiera, ¿verdad? El problema del inconstante es que cuando las cosas son fáciles va al lado tuyo, pero cuando la cosa se pone difícil, ¿dónde está? Y no, si es en estas condiciones yo no quiero. El apóstol Pablo decía que lo tenía todo por basura con tal de alcanzar a Cristo. Y él pudo decir, cuando ya tenía la sentencia final de muerte y la confirmación de Dios de que no iba a ir adelante, él pudo decir, he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Solo me espera recibir la corona de gloria que Dios tiene reservada a los que le aman. Qué bueno llegar a esa meta, ¿verdad? Hice todo lo que tenía que hacer, he llegado hasta el último paso. Gloria al Señor, que llegué a la meta. Muchos corredores comienzan la carrera con ímpetu, pero el mejor paso es el último, ¿verdad? El de cruzar la meta.
Ese es el mejor paso. Pero no puedes dar el último sin haber dado todos los anteriores. Yo entiendo que aunque no te queden fuerzas, el último paso se da con fuerza. Y al que le faltan 10 metros para llegar a la meta, se muerde los dientes, si hace falta, para llegar hasta la meta, ¿verdad? Pues así debemos de andar todo el camino. Un poquito antes, en el capítulo 2, en el mismo libro, segunda de Pedro 2, versículos 12 al 15, el apóstol Pedro estaba preocupado por los inconstantes. Dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen sus ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de su maldad. Podemos pensar que el apóstol Pedro está hablando de gente fuera de la iglesia, pero no es verdad. Dice que estos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros, es decir, mientras participan con vosotros. Así que son miembros de la iglesia, pero se recrean en sus errores, se afirman en sus errores, justifican sus errores. Yo cuando veo personas que dicen, mira, me voy a ir a una congregación donde no me digan que me equivoco, sino que me aplaudan. Voy a un sitio donde no me redargullan de mi equivocación y no me exhorten a salir de mi pecado. Y está ocurriendo. Y dice que estos seducen a las almas inconstantes y les dicen, tú sigue con tu pecado, no hay problema. Pero Jesús, ¿qué es lo que dijo? Jesús, ¿qué es lo que dijo? A aquellos que habían creído en Él, que les dijo que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y respondieron, pero ¿cómo nos dices a nosotros que seremos libres? Somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Y qué es lo que les dijo el Señor? Mira, el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Déjate de rollos, a mí no me cuentes historias. Es mejor aquel que es esclavo y lo reconoce y no quiere serlo, que aquel que se justifica en su esclavitud, porque va a querer seguir estando en eso. El que no renuncia al pecado no puede ir adelante. ¿No? Pero el que está en esa lucha y dice, ya, pero es que a mí me gusta. Es muy difícil que alguien peque en algo que no le guste. Aunque una vez que uno es esclavo, aunque no le gusta, sigue pecando. Pero se inicia en algo que le atrae de alguna manera, ¿verdad? Y es que me gusta, y ya, pero es pecado. Ya, todo me es lícito, pero no todo me conviene. El fariseo oraba en el templo, ¿verdad? Gracias Dios que no soy como ese otro. Y daba alabanza a aquello que hacía positivo. Y el Señor le podía agarrar por banda y decirle, bueno, pero vamos a ver, lo que haces bien está bien. El problema está en lo que haces mal. Porque eso es lo que puede hacer daño en tu vida. Entonces vamos a tratar lo que está mal. Sin embargo, el publicano estaba consciente de sus pecados, diciéndole al Señor, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Quiero cambiar.
y ese salió justificado antes que el otro. Porque el que anda justificando sus pecados va a arrastrar consigo a aquel que es inconstante. Dice, ¿que te han dicho eso? ¡Ah! Esos son unos fanáticos. Si no es problema de fanatismo, es problema de consejo, de conveniencia para tu vida. Porque tarde o temprano el pecado va a pasar factura a tu vida. Mira, yo estoy visitando, bueno, llevo un servicio de capellanía en un hospital, ¿no? Y te encuentras allí gente que el cuerpo le está pasando factura de los desmanes que han hecho en su vida. Y te encuentras a otra gente que, oye, personas con 80 y tantos, 90 años, que claro, el cuerpo ya protesta, pero que les ves firmes. Dijo, a mí me gustaría llegar a su edad como está usted. Y se ríen, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque han tenido una vida sana. Y entonces esa vida sana, cuando van pasando los años, se manifiesta, y la vida malsana, pues se manifiesta también. Y pasa factura los vicios, los errores, las malas actitudes, e incluso algunos, el tipo de trabajo que han tenido, que les ha llevado a maltratar su cuerpo. Tiene consecuencia lo que hacemos. Entonces, la palabra de Dios viene a aconsejarnos, mira, eso que haces es malo para tu vida. Quítatelo. Y si no puedes, pide ayuda, pero no justifiques el error que estás cometiendo. ¿Por qué? Porque pasa factura en tu vida, porque no te va a dejar seguir creciendo mientras mantengas esa actitud en tu vida. Y cuando alguien entiende esto, sabe que tiene que empezar a renunciar. Y hay mucha gente que no le gusta. Dice, no, ¿por qué? Si me voy al cuarto de al lado, a ese ministerio que hay ahí, y me dicen, tú tranquilo, sigue con lo tuyo. Pero la palabra de Dios es firme y nos lleva a santificarnos cada vez más. Y cuando hay alguien que quiere perseverar en su error y lo santifica, y tú que andas ahí entre dos aguas y ese te dice no te preocupes, vas corriendo detrás suyo, y ese es el inconstante que es torcido. Y qué tremendo, ¿verdad? Por eso habla aquí de el extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, dejando el camino recto para ir detrás de la concupiscencia personal. Santiago, en su carta, en el capítulo 1, nos dice en los versículos 5 al 8, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y luego dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Y por qué hay doble ánimo? Porque hay duda. El doble ánimo es fruto de la falta de certeza, porque el que está firme en algo, el que está seguro de algo, no anda jugando con las cosas. Juan Bautista, en su predicación al arrepentimiento, cuando había gente que iba a bautizarse con él les daba un segundo mensaje, una segunda predicación, y él les decía, ¿quién os persuadió de huir de la ira venidera? Algunos venían a bautizarse porque tenían miedo al juicio, y algunos se acercan al Señor porque tienen miedo a la condenación, porque es el mensaje que han recibido algunos. ¡Oh, vas a ir al infierno! Es verdad, pero el que recibe ese mensaje, lo único que renuncia a algo es por miedo, porque está el palo detrás. Eso es como
como el que no corre porque ahí está el radar puesto y no piensa en su propia seguridad, ¿no? Sin embargo, el mensaje de Dios no es así. El Señor viene y Jesús viene y dice: yo he venido para daros vida y darosla en abundancia. Si me hacéis caso, vuestras vidas van a ser de mayor calidad que la que tenéis. Y eso os va a establecer, os va a fortalecer, os va a renovar vuestras vidas, os va a hacer sentiros seguros y os va a hacer vivir firmes en lo que sabéis y en lo que creéis. Y entonces nos habla del amor de Dios. Jesús viene a traer un mensaje de reconciliación y de perdón, no de condenación, sino de perdón. Claro, el perdón tiene un condimento importante, que es el arrepentimiento, ¿verdad? Si tú no te arrepientes, ¿de qué te sirve el perdón? No, es que a mí me gusta y voy a seguir haciendo esto. Y entonces el perdón te sirve para un rato. Y estás siempre en bucle ahí. Porque no hay arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento dices: yo no quiero volver a hacer esto. Y si eventualmente vuelves a caer, no te sientes a gusto. Dices: no, yo no quiero esto. Yo por eso a veces me encuentro con personas que tienen ese conflicto. Mira, después de estar 2 meses luchando, he vuelto a caer. No hay esperanza para mí. Dice: 2 meses son, ¿cuántos días? 60. 59 contra 1. Estás ganando por goleada. Sigue luchando, porque no está a gusto con la caída. Tú te has arrepentido. Lo que pasa es que no tienes toda la fortaleza posible, pero no justificas la caída. Sigues adelante. Y la siguiente vez, ahora 99-1. Pero he vuelto a caer, ya, pero vas dominando la situación. Así sí. Dice: no, antes cada 10 días y ahora cada 5. Digo: pues vas por mal camino. Vas por mal camino. Y porque al final va a ser todo, siempre, todos los días. Y eso es practicar el pecado. Y el que está en el Señor no practica el pecado, sino que puede caer alguna vez, pero no está contento, reconoce, se arrepiente, confiesa y sigue adelante. El justo cae y se levanta y va a ser una batalla constante y adelante, ¿verdad? Pero el que no cree es inconstante, es engañado, es arrastrado, es movido. Y de repente, cuando tienen un líder espiritual fuerte, están ahí contentos, se sienten protegidos, pero cuando éste falta... ¿Por qué? Porque su protección no está en ellos mismos, sino en alguien que les protege. Y el mérito de su permanencia no está en él, sino en aquel que le dirige. Y eso llega un día en que eso tiene que acabar. Ya es uno mismo el que tiene suficiente capacidad para ir adelante. Dice la palabra que cuando el heredero es niño, necesita de ayos y de curadores. ¿Por qué curadores? Porque se va a hacer daño y va a necesitar que alguien le ponga una venda, le sane las heridas de vez en cuando. Pero cuando deja de ser niño, ya maduró, ya camina por su propio pie. Y gracias a Dios por los ayos, pero gracias a Dios por alcanzar la madurez, ¿verdad? Amén. Así que no debemos de ser de doble ánimo. Y para evitar eso, ¿qué tenemos que tener? Certezas de fe en nuestra vida. Como decía el apóstol Pablo: yo sé en quién he creído, yo sé lo que hago, yo sé dónde estoy, yo sé por qué hago lo que hago. Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estar firmes
firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es un versículo contundente. Dice, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Tercera contundencia. Sabiendo, cuarta contundencia, ¿verdad? Y la palabra de Dios para nosotros tiene que ser contundente. Oye, ¿y tú por qué haces las cosas así? Porque la palabra dice esto y yo creo que es verdad y lo he puesto en práctica en mi vida y en mi vida me bendice y me ayuda. Y es una demostración de que es verdad que en mi vida se cumple. ¿Qué problema tienes de que alguien te venga? Mira, no me vengas con tonterías, con idioteces, con mentiras, con actitudes que no son correctas, porque yo sé que esto funciona. Porque en mi vida se está cumpliendo la palabra de Dios. Y entonces no hay argumento que valga contra ti, ¿verdad? ¿Por qué? Y lo que dice la palabra es que tenemos que ir creciendo en eso, en esa firmeza. Es decir, yo sé con quién me estoy jugando mis cuartos, ¿verdad? Dice el Salmo 125, versículo 1. Dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. La Biblia dice que todo collado será allanado y todo valle cubierto. Pero el monte de Sión, y no sé si conocéis el monte de Sión, alguno puede pensar que es una montaña grande. Es un montículo. Al lado está el monte del templo, que es mucho más grande y más alto. Y hay otros montes alrededor más altos, y luego está el famoso Hermón, que se ve por todas partes, y otros montes altos. Pero, ¿por qué dice que el monte de Sión, que es el que confía en el Señor, es como el monte de Sión? Porque el monte de Sión tiene su monte de Sión en el cielo, que es el lugar de la presencia de Dios, ¿no? Y por eso es la simbología. Y el que confía en el Señor permanecerá para siempre. No se mueve, permanece para siempre. Y eso es una identidad en el cristiano que realmente está afirmado en el Señor. No se mueve. No se mueve en su fe. Puede ir creciendo, pero no se mueve en su fe. No es removible, no es fácilmente convencido de otras cosas, sino que tiene la certeza, o tiene certezas en su vida. Y tiene áreas donde todavía no tiene la revelación completa, pero está buscando en la misma fuente de la revelación que tiene. Amén. Y por eso nosotros tenemos que ser así, permanecer. Y oye, ya veo que sigues ahí, firme y constante. Pues es lo que el Señor ha dicho, que tengo que hacer. Firme y constante, adelante. Y termino leyendo en Hebreos 10:39. Te puedes leer los versículos anteriores para ver por qué hace esta afirmación, pero me basta con que leamos esto. Y el escritor de Hebreos dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no vamos fluctuando por diferentes doctrinas y caminos y situaciones. Ya, a veces vemos el cristiano colibrí, ¿no?, que salta de flor en flor, y que un día te lo encuentras que ya no es cristiano. Porque ¿qué más da? Y está el que está firme y constante y que no retrocede.
sino que cuando ha alcanzado una posición la mantiene porque sabe que esa posición se la ha dado el Señor. ¿Tú te adhieres a esta proclamación? Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Eres parte de ese nosotros? Qué bueno que tú digas, esto habla de mí. Yo pertenezco a ese grupo de gente que no retroceden para perdición, sino que siguen adelante, que perseveran, que están firmes y constantes en el Señor. Y si es así, nos veremos, nos seguiremos viendo en esta tierra y por la eternidad después. Amén. Vamos a orar. Señor, tú nos hablas en tu palabra de inconstantes. Y aunque a veces podemos encontrar cierta inconstancia en nuestras vidas, Señor, hoy queremos reafirmarnos en la fe y confirmar, Señor, tu señorío sobre nuestras vidas, reconocer que tu palabra es verdad y que tu Espíritu nos guía a la victoria. Por eso yo te pido, Señor, que nos fortalezcas hoy en la fe, Señor. Que quedamos establecidos, Señor, y que nuestra posición quede firme para que el enemigo no pueda tomar ventaja, para que los que andan en camino de maldad no puedan desviarnos, como lo harán con aquellos que son inconstantes. Gracias, Dios mío, por tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, que es ancla para nuestra fe. Señor, gracias por tu cuidado y tu presencia entre nosotros, que nos mantiene firmes, Señor, y hasta hoy nos ha ayudado a permanecer en tu presencia, Señor. Ayúdanos a llegar hasta la meta, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.